Así es. Vamos a ver qué nos trae hoy día para el Coffee Paper. Bueno, tal como sale en la pantalla, tal como me introducía la Romy, esta presentación específicamente es del área organizacional, lo que tiene que ver con las empresas y puntualmente con lo que es el liderazgo dentro de esto, ¿vale? Por eso es que el subtítulo es como lecciones para líderes. Y esta presentación en realidad nace un poco en función del interés que me quedó después de asistir a un workshop en la UDD la semana pasada, donde se hablaron algunas cosas en relación a la creatividad, en relación al liderazgo y el impacto y la importancia que tiene esto hoy en día para las distintas empresas, o organizaciones o instituciones. Entonces, ¿qué es lo que se plantea y qué es lo que yo les traigo hoy día? Por un lado es la importancia de esto para las organizaciones, comentar algunos estudios de caso, algunas diferencias conceptuales que son principalmente entre clima y cultura, que vamos a ver a continuación. Les voy a comentar un poco el cuestionario que se ocupó, lo que trata este enfoque sistemático o sistémico, que le denominan también ecológico, y por supuesto el impacto que tiene esto en el líder y por ende en el equipo de trabajo y en las organizaciones. Entonces por eso le puse el hashtag con una empresa mejor, ¿vale? Para allá estoy apuntando en este momento. Entonces la importancia está en que hoy en día son muchos estudios los que plantean que es muy necesario el adaptarse en el mercado constante y cambiante de hoy en día. O sea, la empresa o la institución que quiere seguir haciendo las cosas como las seguían haciendo hace años atrás o en tiempos de antaño, posiblemente no sobreviva a este proceso evolutivo donde el mercado es altamente competitivo y donde están constantemente buscando nuevas formas de innovar, de cambiar, de llegar al mercado, de cambiar los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos espacios que se den y que nosotros tenemos acá en el Tono Centro, como la jornada creativa, son elementos que dentro de la investigación y dentro del workshop que estábamos trabajando en la OD, se planteaba y tenía un harto énfasis y un foco súper importante hoy en día para adecuar a la empresa y para mantener también a su vez ciertas variables de clima y cultura organizacional, que son parte de los pilares de la mayoría, por no decir de todas las empresas. No digo de todas porque hay algunas que no los tienen predefinidos, pero deberían. Si no los tienen, también pueden acudir a nosotros. Entonces, partimos de ahí. Y dos grandes distinciones quisiera partir haciendo. Una es como clima organizacional o el clima para las empresas, que está esta percepción intrapersonal de los patrones de comportamiento, actitudes y sentimientos. El clima podríamos decir que es un poco más superficial, un poco más cambiante, casi que como el clima del Tropiconce. Se espera que sea soleado dentro de las empresas. Yo sería muy feliz si alguien al final del día o de la jornada laboral dice: estimados trabajadores, el pronóstico del clima para la semana es parcialmente soleado. Sería un sueño, pero en el fondo está relacionado con lo mismo. Se espera que sea soleado y es un poco más superficial, entre comillas. Después cuando hagan la comparación van a entender por qué. Claro, un poco más tácito, va con actitudes, con ciertos comportamientos y que podría no ser tan declarado como lo es la cultura organizacional. Yo sé que a todos los que están aquí presentes se les comentó, por ejemplo, los valores, las normas, la misión, visión de la organización. Ahí tenemos la columna o parte de la columna vertebral como la cultura que rige a una organización, que es distinto a el clima de cómo esté soleado. Podríamos pasar quizás por momentos gratos, pero la cultura sigue siendo la misma. Esa no varía o no debería variar tanto. Y si es que se quiere que haya alguna variación, se toman ciertas medidas y hay todo un proceso creativo de trasfondo, que por supuesto está a cargo de los líderes. Entonces ahí voy a comenzar a hacer el nexo. Entonces, el enfoque sistemático o sistémico que plantean en la investigación es muy ad hoc a lo que nosotros habíamos visto en psicología de Bonfenbrenner, como era sistema ecológico o modelo ecológico de Bonfenbrenner, donde a fin de cuentas lo que se plantea es que para analizar cualquier cambio, cualquier situación, hay que contemplar una serie de variables, tanto personales como contextuales. O sea, contemplar lo micro a la persona misma y lo macro como el cambio en todo el sistema. Entonces me pareció muy ad hoc y quería recalcarlo
Bueno, en el fondo dentro de lo transdisciplinario que nosotros hacemos aquí en el centro, abarcamos desde lo micro, la persona misma, a la persona, detrás de el hijo, el papá, el profesional, el trabajador, a la persona misma, a los distintos sistemas que lo envuelven y que por supuesto que impactan de una u otra forma. Entonces, aquí en la investigación plantearon lo mismo. Claro, en los trabajos están los equipos de trabajo, después continúan los departamentos, Exacto. las líneas de jefatura, Todas las sí, áreas, exacto, hasta llegar a la organización. Y luego pasamos a cómo nuestra organización, por ejemplo, se relaciona con todas las organizaciones que tenemos convenio, ¿vale? Y ahí pasamos a sistemas más amplios, lo que veíamos en la presentación anterior, cómo nuestra organización se relaciona con el sistema salud, para ver, por ejemplo, las enfermedades que hablábamos del Alzheimer y la periodontitis. Entonces, son formas de interacción y son elementos que hay que considerar a la hora de hacer cambios, ya sea a nivel micro o a nivel macro. Siempre son elementos útiles a considerar e integrarlos, no solo considerarlos porque sí, en Chile pasa esto, sino que, oye, esto influye de tal forma, las otras empresas influyen de tal forma, el otro equipo de trabajo funciona de tal forma, son cosas que hay que considerar. ¿Bien? Entonces, continuando, el cuestionario se aplicó a muchas organizaciones, hablaban cerca de 500 organizaciones que se les aplicaba, que es un cuestionario, que es el SOQ. Yo al principio lo leí, yo dije, ¿el OQ? El Super OQ, o el OQ es un cuestionario que ocupamos en psicología, y yo dije, ya, ¿de qué se tratará? Y ahí en el fondo se menciona un poco más, que es, bueno, mide dos grandes partes, que son en relación a las percepciones de las personas sobre el clima para la creatividad, la innovación y el cambio dentro de su entorno próximo o inmediato, como se plantea aquí. Podría ser en la empresa misma, dentro del equipo de trabajo, un poco más amplio, pero en gran medida inmediato. No es como a largo plazo, qué cambio les gustaría hacer, no, es algo más en corto plazo, que impacta de forma más directa, etc. Y el cuestionario, a grandes rasgos, tiene 9 dimensiones, con una serie de subpreguntas, todos lo respondieron, y en los casos que destacaron dentro de la investigación, se planteaba que pasaba algo súper interesante, que era desde el momento en el que se aplicaba el instrumento, que ya se comenzaba a hacer cierta concientización respecto a las dimensiones y comenzaba a aparecer un cambio, lo cual era súper interesante porque si bien podría ser como una herramienta diagnóstica, a priori, como solo diagnóstica, al momento de aplicarla ya comenzaban a generar un cambio. intervención. Exacto, entonces era una intervención desde el momento cero, por así decirlo. Y bueno, algunas de las dimensiones, las 9 dimensiones que se mencionan aquí, por un lado tenemos el desafío y la participación, la libertad, la confianza y apertura, la idea de tiempo. La traducción literal era juguetón y humor. Estoy haciendo memoria porque la investigación estaba en inglés. Entonces la traduje como a lo más literal, pero es como este espacio, esta apertura a la innovación y cierto grado de ánimo, bueno, y de humor, tal como se menciona ahí, expreso de forma manifestado de forma explícita o implícita en la organización, en los distintos procesos que haya. Es como un ambiente grato, podríamos asimilarlo un poco. Después tenemos la variable de conflicto, qué grado de conflicto hay entre los miembros. Sí, cercano. O sería la magia que pasa en Polletún, entre que andamos con sonrisa, entre que se permite el tirar un poco la talla. No hay una norma tan rígida y tan implacable que nos mantenga como robots. Exacto. Es como una arista más humana, por decirlo de alguna forma, más con una harta emoción y cosas humanas que nos pasan a todos, ¿sí? Por el otro lado tenemos la idea de apoyo. Para que entiendan los reptilianos. Sí, para que entiendan los reptilianos. Y todos los cyborg y no sé cuántas cosas que hay hoy en día. Y la toma de riesgos como otra variable interesante. Porque en el fondo, para generar un cambio uno tiene que asumir ciertos riesgos. Y hay empresas, organizaciones, equipos de trabajo que dentro de la investigación se mantenían muy cerrados a pensar en el cambio. Ni siquiera en implementarlo. Era como, oye, hay que cambiar esto, una reticencia nuevamente desde el momento cero. Y en el fondo a la larga eso por supuesto que perjudica, por lo que ya comentaba, del ritmo cambiante del mercado hoy en día. Y hay muchas empresas que terminaron cerrando por no querer plantear el cambio. Y el cambio de forma constante, ¿vale? En la misma investigación se planteaba de, por ejemplo, cuántas ideas, no propuestas concretas de cambio, pero sí cuántas ideas
de formas novedosas de hacer lo que se hace, o formas nuevas de hacer las cosas, tenían las organizaciones, y había organizaciones que por día tenían más de 100 ideas. Por supuesto que eran más personas, empresas más grandes. Nosotros vamos a apuntar a hacer algo similar, pero si se fijan, o sea, son 100 ideas que después puedes comenzar a entrar a descartar, pero de 100 como una, o sea, un 1% que sea una idea buena, y nos agarramos de ahí, y con un equipo de trabajo transdisciplinario y un buen liderazgo que promueva este espacio creativo para generar los cambios. O sea, esa idea es trending topic, y las mejores empresas eran por supuesto las que tenían un buen departamento y un buen clima que permita estos espacios. Pero me imagino que habían empresas que no daban el espacio a la creatividad o a la generación de ideas. Exacto. O no les importaba realmente, y si no hay ideas tampoco puedes concretar nada y te quedas ahí, y como tú decías, probablemente algunas terminaban cerrando. Sí. Pero hay antecedentes de empresas que hayan sido más cerradas y que aún así le haya ido bien. Antecedentes de algunas empresas que hayan sido más cerradas y que les haya ido bien. Yo diría que sí, estoy haciendo memoria de la investigación. No me acuerdo exactamente, pero podría plantearlo en función de las que tienen cierta trayectoria. Imaginemos. Como que ya la marca sea esa, y que casi que a nivel global, no sé, en las líneas de autos se ve mucho, no sé, Mercedes, marca mundialmente conocida. Venta de productos. Claro, en algunas cosas venta de productos que se sabe, no sé, las cortaplumas, la Swiss Army, que ya tienen cierto estatus. Quizás ellos podrían preferir seguir haciendo las cosas. O sea, yo he visto la misma cortapluma que tiene mi abuelo, es la misma que tiene mi hermano menor. ¿Cachai? Podría ir no variar quizás tanto el producto, pero seguramente internamente dentro de la empresa sí varían un poco el cómo hacer las cosas. O por último, el cómo llevar el ambiente de trabajo. Entonces, puede ir variando también en lo que se busque innovar, y dependiendo de lo que sea la industria. Quería pasar a la siguiente diapositiva, que menciona un poco lo que tenemos aquí. Y eso al medio no sé qué es, pero lo vamos a hacer. Entonces, por un lado aquí tenemos un gráfico donde se ven las organizaciones no innovadoras con lo que tienden a puntuar normalmente en las distintas dimensiones. Y lo más interesante es justo lo que está detrás de eso, que plantea que es la dimensión de conflicto. Y cuando yo lo vi dije, claro, y al principio no había entendido a buenas y primeras el gráfico, pero claro, incluso en lo que es conflicto. Puedes cerrar. Lo intenté. O volver a abrir y cerrar. Cambia como de ventana. Es que lo importante es que se reciba, se pueda recibir De lo todas que estás maneras, transmitiendo. esto sí. se va a ver en el cofre. Ahí está. Que desconoció tu dedo. Ah, Tus dedos. claro. Entonces, si se fijan, en lo que es conflicto, las organizaciones con una mejor innovación, con un mejor clima, que sea próspero para esto, tendrían una menor puntuación en conflicto. Los trabajadores tenían una mejor relación, podían compartir de mejor forma la idea, y se daban de menor forma el conflicto. Entonces, algo que impacta cosas de forma, y yo al principio era como inesperada, pero claro, tal como dice la Romy, es de forma positiva en distintas dimensiones. No solo en cuántas ideas generamos, no solo en qué tan viables sean esas ideas, sino que también el clima próspero para la creatividad promueve también una mejor relación entre los trabajadores. ¿Sabes? Como Disminuye el clima. están ocupados en crear que en pelear. Podrías unirse, o sea, podría decirse que parte de la respuesta va por ahí, pero por el otro lado van las habilidades de promover ideas, que es algo que yo voy a ejemplificar un poco a continuación. Entonces, este es el gráfico, y esto lo saqué de la página del mismo cuestionario. En la investigación no salía puntualmente esto, pero por supuesto que busqué un poco el cuestionario, está online, así que posiblemente vamos a entrar a ¿cómo se llama? A validarlo para la población de acá. Y estos eran los resultados aprox o normativos de las organizaciones que se catalogan o fueron catalogadas como no innovadoras versus las organizaciones A lo que mejor sí. está el indicador No. de desarrollo de las organizaciones. Por ejemplo, Porque podría ser súper positivo, pero todas esas Se estancan. se estancan o... sea, en la investigación sí salía que los que tendían a prosperar y a mejorar en términos generales a nivel de la organización eran los que sí innovaban. Eso sí salía en la investigación.
Porque los otros, al no ser de que sean los casos Sí. cliché, lo que pasa es que pasa lo siguiente. Oficialmente no sé cuántas empresas u organizaciones hay en el mundo. Pero las que tienden a estancarse por lo general mueren. Las que no quieren el cambio por lo general mueren. Porque no se adaptan al mercado. ¿Cachai? El vecino hace algo similar a lo tuyo, pero él se adapta, él se modifica y sobrevive al mercado versus tú que te estancaste, pierdes la clientela o Sería pierdes los procesos. interesante saber por qué han cerrado todas las empresas que han cerrado este último Por tiempo, ejemplo. en Concepción por lo menos. Tal Bueno, vez uno tienen de los últimos que cerró fue Sore. no, Cream. Ah. La crema Sí. y enojí. ¿La crema? Y una de las explicaciones que dio fue los altos costos que tiene mantener un negocio. Ya. Que por mucho que tengas clientes, no logras cubrir los costos. Bueno, igual Porque hay, los arreglos son muy hay caros, otros porque diferentes hay un como montón de el tipos. de Sore, que él mencionaba que nadie de sus hijos quería hacerse cargo del Del negocio negocio. familiar y ya prefería cerrarlo, como que no se echara a perder en el fondo con el tiempo todo lo que él había construido. Yo creo que en Sí, como Concepción la es difícil puerta. mantener un negocio por el tema de los costos. En Puede ser. general. Hay que pensar que Concepción es una de las ciudades más caras de Chile y también del mundo. En general. Y llevamos contra viento y marea. Sí. Pero sabéis que, por ejemplo, hay casos como Blockbuster, Ah, que claro. tuvo que cerrar porque cobraban multas por atraso. Y después aparece Netflix, que te pone a disposición miles de contenido online y no te cobran multas, te cobran un precio súper En una de reducido. esas, Spotify también que hace lo mismo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Blockbuster digitaliza todas las películas que tenían VHS? Y crea Blockbuster en vez de Netflix. estaríamos viendo Blockbuster en vez de Netflix. Sí. ¿Cachai? Sí, ahí está. De hecho, si saliera Blockbuster a hacer lo mismo que Netflix, Quizás vuelvan los clásicos. Sí. quizás uno optaría por ir a Migraría, Blockbuster uno solo por... migraría hasta por la nostalgia. Sí, por nostalgia. Podría ser. Entonces, ese tipo de procesos creativos o de solucionar los acontecimientos, en algunas empresas se dan. Con Eh, palomitas a domicilio. con pal- en vez de Uber Eats, o sea, Blockbuster Eats. Te mandan las palomitas. Solo palomitas. Podría ser, ¿cachai? Ese tipo de El sobre ideas. para el migrante. Ah, Sí. Ay, y se venden por separado. Se llega el correo, se una carta. Junto con la película. Bueno, Te llegan un entonces, dron. claro, Amazon Sí, está apuntando Amazon. para allá. ¿Cachai? Otro tipo de envío, entonces, si se fijan, Amazon es un buen ejemplo de cómo adaptarse y cómo, a través de eso, dispararse, después va a estar entregando paquetes a Marte. Que alguien tome la fecha y hora estelar porque Amazon va a llegar a Marte. Yo voy a ver este video y me voy a reír. Antes que la NASA. Antes que la NASA, sí, posiblemente. ¿Cachai? Porque en el fondo va muy de la mano el rendimiento de las empresas hoy en día, dado al mercado y lo evolutivo que es, con la capacidad de adaptación. Porque antes, cuando eran menos empresas y era el rubro, si nosotros pensamos en nuestros papás, por ejemplo, hay muchos de nuestros papás o de nuestros abuelos que estuvieron en una empresa. Y la cultura como social era estar en una empresa. Pero hoy en día, que igual me toca hacer como selección de personal, puedo ver y comparto con otros colegas del rubro que los jóvenes hoy en día cambian mucho empresas, porque hay mucha variabilidad para cambiar, hay mucha oferta también. Entonces se da mucho este recambio. Entonces las empresas tienen que estar adaptándose dentro de lo mismo. Ahora, puntualmente en relación a los liderazgos, y lo comparto aquí. Dentro del workshop que nosotros veíamos, y dentro de las habilidades del líder para generar un grato ambiente de trabajo, se nos puso el ejemplo de Darth Vader con la Estrella de la Muerte. Yo soy fanático de Star Wars, no quise replicar la misma imagen, busqué otra que igual me imagino que es conocida, que es con esta escena de Hitler, no sé si lo han visto, de la frase Hitler se entera de... Sí. Sí. Ya, por favor, requiero que todo rebobine un poco en su mente en la escena. Está el grupo de altos mandos, Mein Führer. le comienzan a decir una idea y él no acepta la idea, no le gustó la idea, echa a el 99% afuera, se quedan como 3 oficiales que tenían miedo
de querer expresarle alguna idea que podría ser distinta a lo que él quería escuchar. Entonces, ese tipo de liderazgo, si bien esto es como el ejemplo ya de película, por decirlo de alguna forma, se da en otras organizaciones, donde los líderes no tienen la disposición para escuchar, no generan un ambiente. Ya, pero no entiendo. Estás cuestionando las capacidades de liderazgo de Hitler, que fue uno de los En cuanto a lo creativo. de la humanidad. En cuanto a lo creativo, El liderazgo sí. y manejo y manipulación Sí, de personas. Sí, lo estoy cuestionando en términos de creatividad y de generar el ambiente como para. Si es que él hubiese agarrado los post-it como lo hacemos nosotros y lo hubiese repartido los lápices a todos los oficiales y les hubiese dicho cómo conquistar el mundo, casi que Pinky Cerebro también lo incluido, posiblemente estaríamos todos hablando de campo. Porque, suena como talla, pero existe una posibilidad de que así sea, en el sentido de que son esos cambios y lo que se denomina y lo que veíamos en ese workshop, que es el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, que es algo que no tengo en la presentación, así que voy a necesitar que me pongan puntual atención. Cuando nosotros agarramos los post-it o hicimos el listado de ideas, de frases para el taller que tuvimos la vez pasada, para el de la mujer, ¿se acuerdan que cada uno tuvo que hacer un listado? Ya, eso es pensamiento divergente, que se espera que dentro de las prácticas culturales, organizacionales, estén para solucionar problemas, para analizar casos, se espera que estén, porque permite que las personas tengan un pool de ideas súper amplio. Yo les decía, más de 100 ideas en un día para innovar, más de 100 ideas. Entonces, está el espacio y el líder es quien participa en todo este proceso, de ya chiquillo hay que hacer esto, y no es el que toma el único rol como dictador, sino que es algo literalmente de trabajo en equipo, guiado un poco más por el líder, que, por ejemplo, regula más o menos cuántas ideas, regula que no se comiencen a criticar en primera instancia las ideas. Por eso yo en un minuto, sin querer, la vez pasada a Gustavo yo le comenté, es buena idea, ya la anoté, seguimos con la siguiente idea. Bueno, durante el proceso de pensamiento divergente no se critican las ideas, es netamente todo lo que se nos ocurra. Y cuando se nos dejen de ocurrir ideas clásicas, es todo lo no cotidiano hasta lo paranormal que quieran meter, todo lo que es pensar fuera de la caja, todo lo que se les ocurra, para luego comenzar a pulir las ideas y tener el diamante en bruto. Entonces, por eso puse la imagen de abajo de lo que ocurre en el túnel centro, de varias personas involucradas haciendo funciones similares, aportando a este marco teórico, a este compilado de ideas, y luego comenzar a filtrar qué ideas sí, qué ideas no. Ahí pasamos a un pensamiento convergente, y eso es lo que se espera que promuevan los líderes dentro de las empresas y que permitan en el fondo este espacio para la adaptabilidad y para el cambio. Es cómo promoverlo. Esos son algunos de los tips puntualmente en relación al tipo de pensamiento o al tipo de actividad que se está haciendo. Por un lado divergente y por otro lado convergente. Nosotros en el workshop lo hicimos y estuvimos 20 minutos pensando en ideas a nivel personal de qué hacer, y pasábamos de un proceso de pensamiento divergente, o sea, teníamos como un minuto para anotar todas las ideas que se nos ocurrieran y luego elegir las 3 mejores y justificarlas. Entonces pasábamos de convergente a divergente, o sea, de divergente a convergente, divergente a convergente, y fuimos poliendo la idea hasta llegar a casi que lo más minimalista, que era súper fácil de comenzar a hacer. Y ahí lo pude anclar automáticamente con el método Kaizen, que era como, ok, partamos con esto. ¿Queremos hacer un cambio? Sí. ¿Queremos, por ejemplo, convertirnos y ser un centro reconocido a nivel internacional? Bien, partamos porque nos conozca la cuadra, porque nos conozcan los vecinos de al lado, aún más cerca. Entonces vamos de a poco, por ejemplo, generando el cambio. Si Hitler pretendía conquistar el mundo así, sin consultarlo o sin recibir quizás las ideas de los otros altos mandos, era difícil. Y la historia lo condenó. Le faltó leer este paper, le faltó escuchar este coffee paper, y hubiese sido distinto. Claro, por eso lo puse como en una línea de versos. Para el fondo, los líderes para el Todo esto es cambio broma, por si acaso. se espera que sean, Que se entienda como broma. se espera que sean de otra índole, ¿vale? Más flexibles, que tengan estas competencias, que promuevan el diálogo. Pensé en hacer ese saludo y dije mejor no. Condenado. Entonces, se espera cierta actitud de los líderes, y son estos los que a nivel transversal en la investigación y en toda la empresa se salía
como un factor muy, muy importante y de alto impacto a nivel organizacional. Sobre todo en función de generar este clima próspero para, bueno, ya vimos que por un lado fomentaba las buenas relaciones, el buen clima a nivel de clima organizacional, y por otro lado aumentaba mucho el índice de adaptabilidad al cambio. Por el mero hecho de tener un buen líder podíamos llegar a una organización fructífera o a una adaptabilidad al mercado laboral y ser los mejores del mundo o conquistar el mundo en su efecto, versus un liderazgo más restrictivo que no nos permitiera eso. Entonces aquí son algunos de los impactos que yo proponía del líder. La creación deliberada del clima es una de sus principales responsabilidades. De liderazgo dentro de cualquier organización, en algunos casos sin pensarlo se está creando un clima. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que el líder, con el mero hecho de liderar, casi que de existir y hacerlo de cierta forma, está generando una pauta de comportamiento. Nuestro líder, nuestro jefe hace las cosas de tal forma y genera una pauta, ya sea consciente o casi que subconsciente, para el resto del equipo. Son un ejemplo a seguir. Yo aquí lo puse, es el ejemplo o un moderador, un modelo, un molde, si lo quieren llamar así, de cómo promover el clima para el cambio. O sea, tienen, para todos los líderes que nos estén escuchando, asuman su rol, ¿vale? Esa es la invitación, o una de las invitaciones. Entonces, a nivel general, de conclusiones, ya le he dado como un bon fiesta a los líderes, la llevan, para mí es un puesto, es un poder que lleva una gran responsabilidad, como diría el tío Ben, y la idea es hacerse responsable de esto, en el fondo aprender también cómo liderar, cómo promover un buen clima organizacional, cómo promover la adaptabilidad y un sinfín de otras dimensiones que intervienen los líderes, que lo ideal es que las conozcan. Si no las conocen, por supuesto que pueden acudir a nosotros conocemos muchas de estas y conocemos también cómo intervenirlas. Entonces ese es el plus que nosotros podemos dar. Ya mencioné, los líderes son el ejemplo del cambio o la personificación de este, que era lo que estaba buscando en la diapositiva anterior, pero la tenía en esta. Y la gracia del cuestionario es el poder adaptarlo e incluir nuevas dimensiones, como la que tú mencionabas, el impacto a nivel de desarrollo organizacional, verlo, poder graficarlo y por supuesto que adaptado al público nacional. Pues la verdad que la investigación está totalmente en inglés, me imagino que gran parte de las empresas o organizaciones eran de otra nacionalidad. Igual hay ciertas variables contextuales o sociales que podrían impactar. En el fondo sería ideal, de hecho en la misma investigación se plantea que los casos que se estudiaron igual eran algunos, que igual hay que contemplar contexto, trayectoria de la organización. Hay otras variables que hay que considerar. Si recuerdan del modelo ecológico que planteamos, hay que contemplar lo micro y lo macro en todo proceso de cambio. Y es lo mismo, abordar las distintas problemáticas o situaciones de forma transdisciplinaria. En el fondo, puede que alguien de otra área de la misma organización pueda aportar al problema. No solo lo de recursos humanos, resolverlo con los de recursos humanos, sino que también la invitación es ampliar un poco más porque pueden recibir buenas ideas y aportes desde otras áreas dentro de la empresa. O derechamente generar una jornada donde estén todos mezclados y se resuelvan de forma aún más transversal y transdisciplinaria las situaciones. Así que eso es, en resumen. Me suena mucho a lo que al menos tú has tratado de plasmar en el TUME, porque como lo que recién dijiste era de los líderes, todos mezclados, remando por el mismo lado. Claro. Nosotros igual tenemos constantemente reuniones de todos los distintos líderes apuntando distintas temáticas, entonces tiene mucho sentido. Sí. Y en el fondo no es solo por tincada nuestra, sino que las investigaciones igual lo respaldan, que no es menor. Eso quiere decir que en general todas las cosas que hacemos nosotros acá tienen sustento teórico detrás, sobre todo las cosas que hacemos a nivel organizacional. Como radiografía a nivel nacional por lo menos, cuando a mí me hablan de líderes, el ejemplo que se me viene en la cabeza, que en teoría debería ser una máquina de generación ¿De líderes? de generación de líderes, no de generación, que quizás también se puede ver así, es la Fuerza Armada y la Escuela de Oficiales. ¿Ya? Que no sé si todos sabían, pero yo estuve en la Escuela de Oficiales del Ejército.
Y ahí se ve lo obsoleto que es el modelo, ya como es un modelo rígido bajo la premisa de siempre se ha hecho igual, No. ya que es algo que le pesa mucho al chileno. Ya el chileno no cambia mucho No. porque siempre se ha hecho igual. No, ¿para qué? ¿Para qué? Si ¿Para qué siempre... siempre se ha hecho igual y mal visto empezar a hacer las cosas diferentes? Y como eso de alguna manera se va transformando en algo completamente obsoleto y que se ha visto igual ahora en contingencia nacional con las noticias, de que ya no saben cómo reaccionar frente a un montón de problemáticas que tienen. Por ¿Ya? ejemplo. Ni siquiera su código de legal, ya porque también tiene otro sistema judicial, está dando abasto. O sea, ni siquiera con sus propias normas ya están logrando contener todas estas situaciones, porque necesitan la visión global que se está teniendo ahora. O sea, lo mismo pasa con la educación. Antiguamente uno le enseñaban lo que pasaba en la sala de clase, en la pizarra de tiza o de plumón, y eso era una verdad absoluta, y ahora el mismo alumno, en el mismo momento donde le están enseñando algo, puede llegar a cuestionar lo que está diciendo el profesor porque lo estoy leyendo acá en internet, en mi mano. ¿Ya? Por tanto, el liderazgo está obligado a ser dinámico y cambiante, porque ya no hay una sola verdad y una verdad que se mantenga de un par de horas a un par de horas después. Ya es súper cambiante, por lo tanto creo que la línea de desarrollo empresarial tiene que considerar eso. No obstante, tengo una pregunta al respecto, que es: hay un montón de empresas, sobre todo las empresas que van apareciendo ahora, que son los emprendedores, que entienden este juego dinámico del constante cambio, pero también hay desde la generación millennial hay una dificultad para el manejo de la frustración. Por lo tanto, ahí yo creo que es algo con lo que choca este modelo, que es tampoco existe un modelo claro de cómo hacer las cosas. No hay un orden que permita establecer bien los lineamientos y los límites que es trabajar en un lugar. Porque como existe ese dinamismo, alguien puede entrar a una empresa desde una visión individual, no llegar a conformar parte del equipo y estar generando una demanda a nivel individual que va por una línea diferente a lo que es la institución. Entonces, ¿cómo la institución logra trabajar de manera dinámica, cambiante, pero manteniendo sus límites claros? Creo que un líder puede decir: ok, yo estoy dispuesto a ser dinámico, a ir cambiando, pero ¿cómo lo hago para que no se me vaya de las manos? Teniendo una idea de un poco más de blanco-negro, ¿ya? Tengo que tener el control. ¿Y cómo lo hago para perder el control? Seguir siendo líder, pero sin el control, ¿ya? Sí. Por un lado se me ocurren algunas como estrategias concretas de, por ejemplo, cómo en lo práctico, en la praxis misma, de cómo hacer una reunión más dinámica con ciertos tips concretos, que son cosas más conductuales, para soltar y seguir manteniendo el control. Como ese juego, con cosas o herramientas o estrategias concretas para liderar, para comunicar, que flexibilizan y permiten un poco el dejar ir un poco las cosas, pero teniéndolas bajo control si es que se requiere así. Que para esa pregunta me acordé de una analogía, una metáfora de la flecha, del arquero. Un arquero, cuando quiere dar en el blanco con la flecha, ¿cierto?, tiene que considerar un montón de cuestiones. La tensión del arco, su postura corporal, su respiración, su mente, sus emociones, ¿cierto?, su musculatura. Todo eso es lo que él puede controlar. Cuando una vez que el arquero suelta la flecha, ¿cierto?, y apuntó hacia donde tenía que llegar la flecha, o sea, donde él quería que llegara la flecha, si él consideró todo lo que tenía que considerar, ahora
está en el factor del ambiente, ¿cierto? Del viento, de que se vaya a cruzar un pájaro o lo que sea. Pero la flecha tiene que llegar a su objetivo, a su blanco. Entonces yo creo que el líder tiene que considerar todo eso, todo lo que él puede controlar para que entonces el proceso después siga una línea, siga un recorrido y den el blanco, den el objetivo. ¿Sí? Entonces yo creo que esa es la parte donde decir, esto no lo puedo controlar, pero yo sé que hice todo lo necesario para que en el recorrido lleguemos a eso, lleguemos al resultado. Luego habría que confiar que Claro. llegue al resultado, Sí. dado que contemplé todas las variables del modelo ecológico. O sea, Con todas las de dimensiones. acuerdo a lo que tú planteabas de la generación como que no tiene tolerancia a la frustración, tiene que ver con la rotación también más constante tal vez. O sea, lo refiero por esa... ¿Desde dónde llegan a una empresa? Generalmente llegan desde el trabajo individual, desde el desarrollo personal. Ah, ya. Ujú. Yo llego a una empresa, pero en realidad no es porque quiera estar dentro de la empresa, sino porque llego aquí, después voy a otra parte donde esté mejor y sigo avanzando. A eso que también se asocia la rotación constante, tal vez las empresas hoy en día tienen que asumirlo como tal, como que tal vez pudieran encantar al profesional o a la persona que entra a la empresa, pero existe una gran probabilidad de que se vaya. Pero, por ejemplo, O hay como que empresas... no se ponga como la camiseta al final y se frustre. Igual En las empresas, organizaciones hay como áreas o divisiones de gestión del talento. Exacto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se podría hacer en una empresa es que el millennial que llega con sueños y lo que sea y no quiere generar una continuidad a largo plazo en la empresa, se le invita entonces a participar en proyectos a corto plazo, los desarrolla, los implementa exitosamente y después puede decidir si seguir continuando o no trabajando ahí. Probablemente se siga quedando porque va a haber un proceso como de estimulación, de creatividad, A cumplir su expectativa. Claro. no sé si... Sí, lo que pasa es que lo pregunto porque una persona que viene del modelo tradicional, que ya no está siendo tradicional, es difícil que llegue a entender eso. Ahora, el salto que se pegan para tratar de entender eso es lo que actualmente está ocurriendo en Chile, que no está muy legalizado, que es el trabajo a honorario. O sea, hoy día ya no se contrata a nadie. Se trabaja más o menos de la modalidad que hice con Pablo, con proyectos de cierto tiempo y listo. Entonces tiene sus ventajas, pero también tiene un montón de riesgos que, bueno, desde el cuestionario yo vi que era bastante positivista la visión, era como aspecto súper bueno. Positiva. Sí, era súper como... Pero era en función de la percepción de espacios para la creatividad. Sí, O sea, no, sí, posiblemente porque tenía- me ponía en el caso de cómo en alguien que esté en la situación real, Ya. de ser un líder, de tener una empresa que no es muy grande, que está partiendo, que no tiene las cosas muy ordenadas, tener que someterse, adaptarse a la fuerza, sin conocimiento, algo así, solo. Ah, ¿Cachai? O sea, hay un montón de personas que son dueñas de empresas solo y tienen que ser jefe, líder, amigo, contador, sí. solo. Ahí es Es útil, multitasking. contar con un asesoramiento, me imagino, Es como de alguien que indispensable. sabe. Sí, po. Porque si no te lanzáis como sin paracaídas, así como a lo que venga. Esperando aterrizar en Sí. calidad. Igual parece No. que el proceso de instrucción es fundamental. Para lo que decía Juan Pablo, como en la metáfora de la flecha. Si tú no das las instrucciones bien, antes de soltar la flecha se va a ir para cualquier parte. Sí, Porque no consideraste todo lo que hay que considerar. sí. Es bastante dinámico. Lo que propones. Por supuesto. Por supuesto. Pero en el fondo lo que a mí me interesaba era darle énfasis al rol de liderazgo. Pues hay mucha gente que es líder o que es jefe y que sin saberlo, porque claramente no todos llegan a estas conclusiones ni a esta investigación, sin saberlo están generando
un modo de hacer las cosas, un ejemplo a seguir porque son las jefaturas de ciertas áreas, y para todo su departamento el clima del departamento comienza a teñirse en función también del líder, del que está a cargo. Entonces es sumamente importante que la gente sea responsable y tome conciencia del lo que hace y del cómo lo hace, para impactar positivamente, no solo en lo creativo, sino que a nivel general. Si se necesita hoy en día, por lo que ya comenté, de un ambiente próspero para la creatividad, para desarrollar cosas nuevas y adaptarse, indispensable, pero no es lo único. ¿Se puede ser líder de un grupo y no de un equipo? Es buena pregunta. Tendría que entrar a preguntarte cuál va a ser la definición que tú das de grupo y equipo. O sea, el grupo de trabajo son un montón de personas que trabajan prácticamente en el mismo lugar y que no necesariamente comparten una meta en común. ¿Ya? Y el equipo sería un conjunto de personas que trabajan bajo una meta en común, comparten un lenguaje específico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el liderazgo? La pregunta era si... Sí, ¿qué entiendes tú liderazgo también? Para estar alineado. Lo que pasa es que a priori se me ocurre que sí podría haber una especie de líder. Pero no sé si llamarlo líder o guía. Por ejemplo, para el grupo, que haya una especie de guía, y el líder que sea para el equipo. Es que igual, quizás hago pues, esa distinción. si hablamos en esos conceptos, en esos términos, el guía te lleva hacia algún lugar, ¿cachai? Si hay un grupo que no sabe, no tiene una meta en común, ¿hacia dónde los va a llevar? ¿Cachai? Hagámonos en su lugar, ¿no? Entonces, primero, para ser líder, tienes que hacer que quieran ir hacia algún lugar, ¿cachai? Ese es el primer paso. O si no, no tiene sentido liderar, no tiene sentido guiar o dirigirlos a algún lugar, si ninguno quiere ir a algún lugar, o conseguir algo, generar algo. Sí, ¿cachai? entiendo que el factor de la motivación para el Entonces yo cambio... encuentro la diferencia entre equipo y grupo es que en el líder, en el equipo hay un líder que está ahí ocupándose de dirigir a un grupo de personas que tiene una meta en común. ¿A un ¿cachai? equipo? Un equipo. ¿cachai? O sea, ese es un equipo, un grupo que tiene una meta. ¿cachai? Un grupo no, un grupo es como, ¿y tú para dónde vas? Voy para allá, voy para allá. Personas que están... Sí, personas que están ahí no saben para qué están ahí, ¿cachai? O puede que sepan Gente. cada uno, pero no están alineados. ¿cachai? Sí, de hecho estaba pensando en que existe el líder, ¿Ya? y el líder hoy en día es un supermercado. El líder hoy en día Compite contra Jumbo. es como una figura súper como deseosa, o sea, como muchas personas van a querer transformarse en líderes, Sí. y si tú eres líder es como algo bacán. Sí, te Si das no eres líder, ¿qué es lo que eres? parte del equipo. No necesariamente, ¿no es cierto?, parte de un equipo. Para Podría. formar parte de una organización o algo así. Que podría ser líder de otra área, podría ser... Es que por eso es lo que estoy apuntando yo. Que hay como una presión social a tener que ser líder. O tu propio jefe, emprendedor. ¿Cachai? Porque todo el mundo empuja eso, y si no eres eso, como que está mal. De hecho, algunos podrían decir, estás luchando por los sueños de otros. Ridículo, Sí. ¿ya? Creo que desde la psicología organizacional quizás falta generar un concepto De que lo que no es líder. no es líder, pero es alguien que trabaja colaborativamente, pero Podría ser que es colaborador. muy capo. Liderado. O sea, es Liderado. Un colaborador experto. no, pues que tú podías estar haciendo alianzas, po. ¿Cachai? Un aliado, por un buen ejemplo, no sé, término. Es un buen término. No sé, es algo que creo yo que la psicología organizacional Sí, está en falta. duda. O sea, está en deuda. Sí. Ya que es Sí, porque no se visualiza, es No, como o sea, eso, como porque es como, eres ya, nada. tú no Y eres ojo. líder, entonces, Yo ojo que ¿qué sí? No sé. Y no puede haber solo Ah, líderes. no sé, ¿cachai? ese es el otro punto. Es como lo que pasa en Chile, puros profesionales. Exacto. Está lleno de profesionales. No hay nadie, entonces no hay nadie, po. ¿Cachai? Como puro líder, entonces no hay ningún líder. Y lo otro es que no todos tienen las competencias, porque hoy en día se habla de competencias, no todos tienen las competencias para liderar. Entonces pretenden o aspiran a ser líderes. Tampoco tienen que tenerla. No, si no No, todos pero están es hechos por para esa hacerlo. presión de qué es lo que Social. eres, si no eres líder, ¿qué?
No, y quiero reforzar la idea de que decía Gustavo, o sea, que no todos tienen las competencias, pero tampoco es necesario que todos las tengan, y la presión social te lleva, como la presión social nos lleva a que todos quieren entrar a la universidad y ser profesionales, Exacto. y no es lo que realmente se necesita como sociedad. O Técnicos. realmente lo que querías también, porque no Tampoco todos voy quieren. a obtener los resultados que quieres, pues, o sea, Sí. si a cualquiera le Oye, preguntan, oye, sería bueno que entres a estudiar a la universidad, ¿qué quieres estudiar? Cualquier carrera. Y, oye, loco, sabes que no hay que encontrar pega. ¿Cachai? Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Es por estatus? ¿Es pensamiento mágico? Ya vimos casos de carreras que cierran sus matrículas. Ya nunca hay. Ahora último, ¿cuál carrera cerró? Biología. ¿Cerró? Fonoteología. Lo que es. Ciencias políticas en la UD, cerrado. Fono, cerrado. Felicito a la universidad. ¿Cachai? Pues estamos asociados con convenio con ellos. Todavía hay. Sí, de hecho felicito a la universidad, sí que tomó la determinación de cerrar una carrera en específico, en este caso fonoaudiología y Ciencias políticas. ciencias políticas en la Universidad del Desarrollo, porque significa que dejar de estafar a la gente. Pero Sí. igual hay que ver por qué cierran de repente las carreras. ¿Cierran porque no tienen matrícula? ¿Porque no hay personas interesadas en estudiar? ¿O Porque cierran el mercado porque... está sobresaturado. Pero- Por eso yo pero digo por que eso- yo lo veo más como una corriente En de este caso en responsabilidad. particular. Yo podría cerrar porque tal vez, no sé, pues no cuento con los docentes, no cuento con Sí, la sí, forma de entiendo. desarrollarlo, o puede ser que la sociedad se dio cuenta que estudiar fonoaudiología, no sé, pues no me va a generar trabajo y entonces no postulo, y porque no postulo se me cierra la carrera. O puedo tener una ¿Y aquí lista de fue primero? personas... ¿Qué fue primero? Bueno, Sí, pues. Sí. Quiero Igual pensar es que que- fue un tema de responsabilidad social, Igual que- en Sí, vez de igual que que- no cumplieron los cupos para sostener la carrera. No, Por porque eso. es raro que no Sí. cumplan los cupos. O sea, No, pero no es el fin de cuando uno debate. tiene 18 años en la vida, ¿saben? Yo creo que si preguntáis que entró al fono, a lo mejor hay unos que no ni saben lo que hacen. Sí, sí. Y Entonces, si nos preguntan a nosotros, entonces fue- 50 claro. años y no sabe lo que Ay, quiere. sí. Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que debiera ser por esa línea de responsabilidad de la UDD de no... Para retomarlo con lo del Mati, creo que lo único que ha tratado desde la psicología a cubrir esa necesidad ha sido la conformación de equipos. altamente efectivo. Sí, como que los equipos resuelven esa no liderazgo. O sea, no eres líder, pero eres parte de un equipo. No me parece suficiente. Hay que generar algo. Contribuidor. Como tarea para la casa. Stakeholder. Me Sí, suena porque en el más. fondo Sigue siendo una de las variables que yo mencionaba a nivel contextual del modelo ecológico. ¿cómo se trabaja el liderazgo en una empresa? ¿Cómo formarlo? ¿Cómo, No, ¿cómo se trabaja? no sé si me queda clara tu Te pregunta. voy a Once. interrumpir porque ya estamos pasando de la hora. Ah. Para el almuerzo. Sí. Bueno, Dejémosla- vamos a detalles, dejémosla- pueden comentarlo, sus preguntas. Que quede para tarea para la casa y nos cuentas en otra exposición. Ujú. Entonces agradecemos a Matías Conrad, Gracias. psicólogo organizacional, Bravo. Gracias. y los dejamos invitados para el próximo miércoles. Tenemos 2 nuevos expositores que me parece que son Jimena Sí. Sandoval, Y dentista. vamos a Y- ver quién va a ser el próximo. Aquí El equipo no. próximo es Incógnito. incógnito, sorpresa. Así que estén atentos a nuestras redes y nos dejan todos los comentarios ahí. Hasta luego. Chao.